Muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a tu devocional de Amanecer con Jesús. Primero que todo deseo que se encuentren muy bien. Vamos a escuchar una palabra que el Señor tiene para nosotros y es el tema de la salvación. La salvación de cada uno de nosotros es personal y solamente hay salvación a través de Jesús. Solamente a través de Él. No hay salvación a través de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Tampoco vas a tener salvación, ni tu pastor te va a dar salvación. La salvación solamente te la va a dar Jesús. ¿Por qué? Ese es un tema muy importante en el cual la Biblia nos habla. Ese tema de lo que es ser salvo. Y ese tema que está en las Sagradas Escrituras, en el Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, nos habla de cuando Jesús estaba en el seno de María. Y vemos cómo Jesús es anunciado como el Salvador. ¿Y por qué Jesús es anunciado como el Salvador? Recuerda que nosotros estábamos condenados en el pecado, debido al pecado de Adán y Eva. Ya estábamos condenados a muerte. Estábamos condenados a morir por una vida eterna. Pero ¿cómo así que morir por una vida eterna? El morir por una vida eterna era morir e irnos por una eternidad con el enemigo. Pero luego el Señor, en su infinito amor, nuestro Padre, toma la decisión de enviar a su Hijo Jesús a morir por todos nosotros acá en la tierra. Aún siendo nosotros pecadores, Él viene y muere por nosotros para rescatarnos de una muerte eterna. Y cuando la Biblia nos habla sobre la salvación, se está refiriendo a la libertad espiritual que el Señor nos da a todos nosotros los que creemos en Jesús. Y no solamente es creer en Jesús, porque tú puedes ir por las calles y preguntarle a la gente, ¿tú crees en Jesús? Y la gente va a decir sí, porque han escuchado hablar de Jesús. Pero no es porque se hayan arrepentido de sus pecados, o no es porque hayan comenzado a tener una vida para Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un arrepentimiento y que a través de ese arrepentimiento comencemos a ser libres de pecado y a vivir una vida para Cristo. La salvación por medio de Jesús nos libera del poder del pecado y también de una muerte eterna y una muerte espiritual. ¿Sabes dónde? Por una eternidad, donde yo te dije ahora, con el enemigo. Pero luego de eso, Jesús viene y nos rescata. Jesús viene, muere por nosotros y nosotros entregamos la vida a Jesús. Comenzamos a creer en Él y comenzamos a seguirle y a vivir una vida diferente. ¿Por qué una vida diferente? Porque de nosotros ya tiene que estar apartado la envidia, los odios, los rencores. Ya esa falta de perdón tiene que estar fuera de nuestro corazón y mantener una mente y un corazón limpio para Dios. Y es un caminar que es lindo. Muchas veces la gente dice que es muy difícil, pero es más difícil y más desagradable vivir en el pecado. Sabemos de que es a través de Jesús de que obtuvimos esta salvación. Pero mucha gente dice, ¿pero salvarse de qué? Yo quiero que me expliques eso. En una forma muy sencilla te voy a decir lo que significa salvar. Salvar es ser rescatado de una situación peligrosa o ser rescatado de una situación de muerte, que estás a punto de morir, ¿sí? O de una situación amenazante. Jesús vino y nos rescató a nosotros de la muerte eterna. Nos rescató del pecado y vino a traernos libertad. También nos habla la palabra de Dios en Romanos 10, en el versículo 8. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, debes de confesar con tu boca que Jesús es tu único y verdadero Salvador. Pero tienes que creer en tu corazón de que Él murió en una cruz y que al tercer día Él de nuevo resucitó. Y esta es lo que nos va a ayudar a través de la fe también a ser salvos. Porque también tenemos que ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Dice, porque en el corazón se cree para ser justificado,
pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que creer en el corazón de que el Señor vino y nos rescató, nos justificó del pecado, nos justificó delante del Padre de todos nuestros pecados, pero también tenemos que confesarlo con nuestra boca. Cada uno de nosotros dice, uy, me salvé de que me hubieran robado esto o aquello. Me salvé de que ese carro se hubiera chocado contra el mío. Y hay una cantidad de situaciones de que hemos estado en peligro que uno dice, uy, me salvé de esto o me salvé de aquello. Pero lo más importante es nuestra salvación eterna, nuestra vida eterna, que cuando tú eres salvo, tú te vas a ir por una eternidad al lado de Jesús. Vamos a estar con Jesús, no en el otro lado. Y es por una vida eterna, no es por como estamos acá. Acá estamos de paso. Pero el Señor quiere que a través de su muerte todos hayamos sido rescatados. Y mira, dice la palabra de Dios que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Desafortunadamente es así. Son muchas personas que son llamados, que hablan de Jesús, que dicen que Jesús es su Salvador, pero que están llevando una vida que no agrada al Señor. Mucha gente ora, ayuna, pero son personas que a la vez están criticando, hablando mal de los demás, viviendo envidias, viviendo en el pecado, en adulterio, en fornicación y en una cantidad de cosas. Ahí no hay un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, tú ya sabes luego qué va a pasar de que te toque partir de este mundo. Entonces, nuestra palabra es salvación. Es ese rescate, esa nueva vida que nos dio Jesús para luego estar también por una vida eterna al lado de Él. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Sí? Dice Efesios 2, en el versículo 8. Por gracia, ¿por qué? Porque la gracia es un regalo de Dios, un regalo que nos dio Dios a todos nosotros, los que creemos en Él. Pero dice que mediante la fe, lo que yo te decía ahora, tenemos que tener fe y creer que es a través de Jesús que nosotros somos salvados. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, o también para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar también por obras. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una persona que estás consiguiendo dinero mal conseguido, y tú puedes ir y regalar mercados, ayudar a los pobres, ¿sí? Pero eso no va a servir de nada, porque la palabra de Dios dice que no es por obras. Amén. Entonces tú puedes decir, no, es que yo ayudo a los pobres, me gusta ayudar a los pobres, darles ropa, darles alimento, listo. Pero eso no te está asegurando una salvación. La salvación te la asegura el creer en Jesús, tener fe en Él, y que es a través y por medio de Él de que eres salvo. Y vuelvo y te digo, que haya un arrepentimiento y que toda tu vida gire alrededor de Jesús. Entregar toda tu vida a Jesús. Y que todo lo que tú traías de antes de conocer a Jesús, la pornografía, cuando eras adicto a la pornografía, a los vicios, a las drogas y a toda esa cantidad de cosas, ya todo eso lo dejaste a un lado. Entonces hay un arrepentimiento, pero también hay perdón de pecados. Y ahí ya tú puedes decir, sí, ya soy salvo, el Señor me rescató y ya soy libre de la muerte. ¿Por qué libre de la muerte? Porque luego de que partamos de acá, recuerda que Jesús venció la muerte en la cruz. Luego que tú partes de acá, ya no vas a seguir muerto, sino que antes vas a vivir en una vida eterna con Jesús. Amén. Entonces recuerda que todo tiene que ser a través de Jesús, la fe en Jesús y un arrepentimiento. Y dice Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mira, ciertamente que el que oye mi palabra, el que la oye, la cree y la vive, ¿sí? Entonces dice, ciertamente el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte
a la vida. Juan 5:24. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que envió a Jesús. Nuestro Padre envió a Jesús a morir por nosotros. Y dice que el que cree en quién, el que cree en Dios, ¿sí? Vamos a tener una vida eterna. Y dice, y no vamos a ser juzgados. Todos vamos a tener que comparecer. Que no seas tú de los escogidos. No, que tú seas de los elegidos de Dios, que tú puedas decir, yo tengo asegurada mi vida eterna. Solamente tú y Jesús lo saben. Usted muchas veces ve gente que usted dice, uy, qué tremendo hijo de Dios o qué tremenda hija de Dios. Tú no puedes decir eso porque tú no sabes lo que hay en el corazón de esa persona. El único que sabe qué hay en el corazón de cada uno de nosotros es Jesús. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hablamos, dice la abundancia del corazón, habla la boca. Y ahí es una de las partes donde tú te des cuenta. Cuando la gente comienza a hablar envidia, a murmurar de los demás, a querer tener lo que los demás tienen y tú no tienes. Ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que tenemos que corregir, qué es a lo que tenemos que morir. Que no te vaya a tocar decir, Jesús a ti, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú no eres de esos. Tú eres de los que vive para Cristo, pero que también vas a morir por Cristo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te invito para que mire nuestro canal, Martín López, que te suscribas, le des un me gusta, pero también para que comparta la palabra que tenemos allí. Nos vemos si Dios quiere el próximo lunes. Que pases un feliz fin de semana. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que está ahí. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Hasta el lunes. Chao.